saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este miércoles 11 de diciembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información porque simplemente se puso a llorar Norma Lucía Piña Hernández. Esto en su segundo informe y último como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que pasó? Se puso a lloriquear diciendo que fueron acusados de traidores, corruptos y ser parte de la delincuencia organizada de cuello blanco. Norma Piña diciendo la verdad, su alianza con el crimen organizado y con los exfuncionarios corruptos del PRIAM. Y nos queda más que claro después de ver esa cenita, esa reunión que tuvo con el amponazo de Alito Moreno cuando estaba el proceso electoral. Fíjense ustedes nada más. Y como bien dice también la ministra Lenia Batres, en donde calificó simplemente como los últimos manotazos de resistencia a la reforma al Poder Judicial. Eso, y así lo resumió, fue el último discurso de Piña. La ministra Lenia Batres Guadarrama calificó el discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, como los últimos manotazos de resistencia ante la reforma del Poder Judicial de la Federación. Piña presentó en sesión solemne conjunta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal su último informe anual de labores, en el que acusó que existe una práctica recurrente de amenazar a los jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos por emitir fallos que han ido en contra del interés del gobierno de la denominada Cuarta Transformación. Informe de Lucía Piña Hernández de cierre de sesiones, ninguna información de acciones jurisdiccionales, mensaje de oposición política, negación democrática, últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad. Esto había escrito Lenia Batres en su cuenta de X. Pero ¿para qué se las alargo? Si así se vivió simplemente los últimos esbozos de la señora Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la peor presidenta que ha existido, y como lo ha dicho el exministro Arturo Saldívar, así se puso a llorar en plena corte. Y apenas casi 2 años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo, cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional, como siempre debió haber sido, fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras sin nunca presentarse prueba alguna. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo y abiertamente se nos acusó de no ser parte, como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador, de un proyecto político dominante. ¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137 de 2022, donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
En segundo lugar, me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios. Tema discutido en mayo de 2023. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales. Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este decreto, apenas unas horas más tarde se publicó otro acuerdo reiterando el escudo de seguridad nacional y con ello los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal. En tercer lugar, me refiero al denominado Plan B. El 22 de junio de 2023, el Pleno, por mayoría de 9 votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el INAI, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo. Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad. En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y en estas ocasiones se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica. Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024 y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. ¿Por qué? ¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses, por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no con el otorgamiento, pero que están previstas en la ley de amparo, por atrevernos a admitir medios de defensa a los que estamos obligados por ley, interpuestos por minorías políticas o por personas
que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad, por ejercer nuestra función deliberativa como Tribunal Constitucional. No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y, consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves que incluso se citaron expresamente por la relatora de independencia judicial de la ONU como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia. Llama también la atención que entre las principales acusaciones que se han lanzado reiteradamente contra el Poder Judicial Federal son que existen demasiadas personas sin sentencia en prisión. ¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa, que más que ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado? Pues les digo, en lugar de dar un informe de lo que ha hecho la señora, nada más se dedicó a dar un informe de lo que le ha dolido y lo que según ella considera fue un ataque en contra del Poder Judicial. Según todo eso que ustedes escucharon y ejemplificó, derivaron a que se llevara a cabo esta reforma al Poder Judicial porque dice que no se sometieron al poder. Ay, Norma Piña. Les digo, simplemente fue el peor discurso de la peor presidenta. Nos vemos, que sigan pasando, y casi llora, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.